concreto me dijo una expresión que se me quedó grabada, no sé por qué, se quedó grabada, que es: estás en el nadir de tu enfermedad. Nadir. En oncología es el momento en el que el paciente se encuentra en su mínimo de defensas tras la quimioterapia. Es el momento de la máxima vulnerabilidad. En astronomía es el punto opuesto al cenit, a la cima de la esfera celeste. Un antiguo vocablo árabe que designa lo más profundo, lo más interior, lo más esencial. Y en esa colonoscopia, pues el día 30 de noviembre del 19 descubrieron que tenía un tumor en el colon. Que me lo dijo directamente el médico de la colonoscopia, me dijo: bueno, esto hay que analizarlo, pero vamos, es un cáncer. Entonces es el típico golpe que, bueno, te puede ayudar a replantearte la vida, o, bueno, en mi caso la verdad es que me lo tomé con bastante tranquilidad. Porque dije, bueno, es un cáncer, pues nada, también soy miope y también soy zurdo. Bueno, pues es cuestión de convivir con él y de tratarlo y de a ver qué puedo hacer, ¿no? He vivido en Kenia, tengo un proyecto solidario en Kenia y quería irme a Kenia a visitarlo con dos personas que podían ser mis socios, y yo tenía ya el billete de avión el 4 de enero. Entonces le propuse a mi médico pues empezar el tratamiento con tranquilidad el 20 de enero y tal, y me dijo: no, chaval, vas a empezar el 1 de diciembre. Vieron que era un tumor maligno y, bueno, y me dijo que empezábamos con quimioterapia, porque el día 1 de marzo, que tuve la última quimioterapia, la oncóloga me avisó que tuviera mucho cuidado, porque estaba en el momento más bajo de mis defensas, a raíz de tanto tratamiento con oxiloplatino, creo que se llama. En concreto me dijo una expresión que se me quedó grabada, no sé por qué, se quedó grabada, que es: estás en el nadir de tu enfermedad. ¿Qué es el nadir? Explícanos. ¿Qué es el nadir? El nadir es una palabra que a mí me encantó la palabra. Me sonó muy bonita, me sonó muy árabe y efectivamente lo es. Y es una palabra que utilizan los oncólogos para señalar ese momento en el que un paciente tiene muy pocas defensas. También, estoy entrando en la Real Academia, ¿no? También es en astronomía, es el punto contrario al cenit. Tienes en el plano norte, sureste, oeste, tienes hacia arriba el cenit, lo más lejano, y hacia abajo lo más profundo sería, pero más allá de la Tierra, o sea, más abajo de la Tierra, a la otra punta del universo, eso sería el nadir. Lo cual hizo que me hiciera gracia, porque es un concepto que te habla de algo más bien oculto, tan fundamental como el cenit, pero digamos mucho menos cantoso, mucho menos brillante. Y entonces, claro, yo tenía dos opciones: u obedecer a la oncóloga y ocultarme por mi nadir, u obedecer al cirujano y ponerme a caminar. Y dije, me apetece más caminar. Entonces decidí ponerme a andar por Madrid. En marzo de 2020. Que era un mes cualquiera. Sí. Era un mes cualquiera. Se hablaba de algo que estaba pasando en China, que había pasado a Italia, pero aquí se nos decía que no tenía ningún problema, que no nos iba a afectar, que habría 1 o 2 casos, sí, y que sería irrelevante, y era el COVID. Y resulta que el día 6 de marzo, o sea, apenas habían pasado 4 días desde aquella conversación, el día 6 de marzo comencé con una fiebre muy fuerte. Y el día 12, que seguía yo fatal, me llama la médico y me dice: Javier, vente ahora mismo y entra por urgencias. Digo, vale, se ve que se ha emocionado. Bueno, yo no en ningún momento pensaba en el COVID. Llegué a ese mismo hospital, a la Clínica Universidad de Navarra,
por urgencias y nada, oye, ya me reciben y tal, que he venido, me ha dicho mi médico, sí, sí, Javier, te esperábamos. Me llevan a un box y me dicen que me iba a quedar ingresado. Bueno, ahí ya mi memoria empieza a fallar. De hecho, a partir de ahí entro ya en el relato que me han hecho después y en otra cosa más. Porque esto fue la noche del 12, la pasé en la UCI. La mañana del 13 confirmaron el positivo de la PCR que me habían hecho al entrar. Y ese mismo 13 a las 1:30, 2 menos cuarto de la tarde, mando un mensaje a mis hermanos y a mi familia diciéndoles muy tranquilo, pues está grabado, oye, que he dado positivo, que tengo COVID, la enfermedad de los famosos, como Tom Hanks, como Irene Montero y como no me acuerdo quién más decía, y que estéis muy tranquilos, que aquí ahora mismo se ponen a tratarme. Sé que 20 minutos después llamó un hermano mío y que ya le cogió el teléfono una enfermera y le dijo, a tu hermano Javier le hemos sedado. Es decir, en esos 15 minutos yo había pasado de estar tan tranquilo y tan normal a estar dormido en un sueño que estuvo a punto de ser el sueño eterno. Francisco Javier Aranguren Echevarría, madrileño, nacido en 1969, católico, doctor y profesor universitario de filosofía. La vida le tenía preparado un viaje muy distinto al que él había planificado. A su alrededor, el mundo empezaba a sumergirse en la pandemia del COVID-19, pero él, siendo uno de los primeros hospitalizados de España, se adentraba solo en un territorio inexplorado, con la única guía de una palabra enigmática, Nadir. Luego también resulta que, como me estaba muriendo, pues en un momento dado me hicieron una traqueostomía le llaman, que es que te hacen una apertura aquí en la base de la garganta para, digamos, ahorrarse este trozo de recorrido, que puede estar también obturado por lo que poéticamente los médicos llaman moco, que a los médicos les da todo igual, ¿no? Pero bueno, es eso, esto está lleno de saliva y de... y entonces son más obstáculos y dicen, pues nada, nos lo saltamos por aquí. Que esa fue quizá la medida médica más eficaz en mi caso, que la tomaron en un momento en el que me habían desahuciado, que creo que es el dato interesante. O sea, el dato interesante es que en ese proceso del 13 al 25 de marzo fui desahuciado un par de veces. Y estuvieron ya a punto de desconectarme de todo menos la sedación y de llevarme a una zona que tenían para enfermos terminales. Yo no sé si mi experiencia que llamo del Nadir coincide con ese momento. Insisto, creo que es importante recordar que yo no sabía ni que tenía COVID, ni que me estaba muriendo, ni que estaba en un hospital. O sea, en mi realidad esos factores no tienen ninguna importancia. Porque no existen. Eso lo sabían mis familiares, mis hermanos, mis amigos, mis médicos, mis enfermeras, el personal de limpieza, que estaban todos, sufriendo un montón conmigo. Me decía una vez yo en la UCI todavía me decía, lo que me has hecho llorar, porque eso, veían que me morían. Pero en cambio para mí no era un problema. De hecho me gusta a veces decir que es real, ¿no? Es decir, bueno, es que yo digo, mi experiencia no es de sufrimiento en absoluto, en el momento en el que estaba más grave. Bien, cuento eso. Era un túnel que recuerdo perfectamente que era el típico túnel que puedes hacer con laurel, unas grandes
no sé, 2 cosas de laurel, el típico túnel de un jardín. Recuerdo ese color verde y tengo sensación de recordar las hojas también, ¿no? Y al fondo del túnel había una luz blanca, en un lateral, en concreto en el lateral izquierdo. Una especie de salida, a la que me dirigí con toda paz. Y la salida daba a un espacio blanco montañoso, nevado, pero no frío, con casas como de madera, con techo muy en pico, como uno se imagina, yo qué sé, las casas de Papá Noel, ¿no? O de Laponia o de Suiza, en las que no está, en el que sonaba de fondo una música de cánticos de niños, de cánticos infantiles, y en el que también veía en los árboles pues los frutos que colgaban de los árboles, que eran unos bonitos muñecos tipo cascanueces, también de Centro Europa, es decir, más bien colores, figuras de madera con colores rojo, blanco y color madera y verde, y negro, las botas. Y bueno, y en general, o sea, uno podría decir, bueno, un paisaje casi navideño, pero sin ninguna referencia ni a la Navidad, ni a velas, ni a villancicos. Por el que yo andaba, por el que yo me puse a caminar. Ahí tampoco lo cuento, pero aquí lo cuento. Sí que tuve una conversación con alguien. Había allí una persona, una chica a la que yo conocía y que es una chica que está viva, bueno, que me hacía mucha ilusión verla y además verla que estaba muy contenta. Yo creo que estaba con el que ahora es su novio. Bien. Pero vamos, apenas estuve con ella un momento y tampoco sé cuánto duró todo esto. Y yo seguí con esa sensación. A mí no sé, ahí mismo lo experimentaba así, ¿no? Una sensación profundamente placentera, profundamente agradable, y además con la clara conciencia de estar, fíjate que tampoco sé muy bien decir por qué, ¿no? De estar en el sitio más grato, más positivo y más significativo en el que había estado en mi vida. Y eso, y tan agradable que me tiraba yo en la nieve y veía caer los copos sobre mi cara. ¿Vale? Sin sentir frío ni nada. Y sobre todo lo que experimentaba era una inmensa paz. Yo creo que esa es la cuestión clave. Y una inmensa felicidad, que eso también es la cuestión clave. O sea, qué bien estoy aquí. A mí me gusta mucho una escritora que es Isaac Dinesen, que empieza su libro Memorias de África, Out of Africa, que es una de las razones por las que me fui a vivir a Kenia. Empieza su libro con la frase, yo en las colinas de Gong, que está a las afueras de Nairobi, me di cuenta de que estoy en donde debo estar. Bueno, pues yo creo que eso era la idea que pululaba por mi cabeza, ¿no? O también había otra idea que pululaba que viene del filósofo, que es la idea platónica de que habitualmente estamos en un mundo de sombras y de apariencias y que solamente saliendo de la caverna, si llegas a salir de la caverna, te puedes encontrar ante la verdadera realidad, lo realmente real. Javier Aranguren no había leído nada sobre experiencias cercanas a la muerte
ni antes ni después de haber vivido la suya hasta el momento de esta entrevista. Es sobrecogedor que utilice casi las mismas palabras que han usado otros pacientes para intentar describir la ultrarrealidad de su ECM. Todos ellos han quedado marcados por ese mundo más real que la realidad por el que pasaron durante su experiencia. Pues quizá eso efectivamente es parte de lo que experimentas. O sea, de pronto estás en una situación en la que ya ese cambio que a tanta gente le llena o de nostalgia o de ansiedad, si mira al pasado nostalgia, si mira al futuro ansiedad, pues ese cambio ya no es un factor importante. Y probablemente eso tenga mucho que ver con la sensación de paz interior. O sea, es la sensación de ya no puedo perder, ni tengo por qué agobiarme, por qué va a pasar mañana, porque es que estoy en donde debo estar. Que en un momento dado, y eso también lo recuerdo netamente, aunque a la vez digo, pero no vi a nadie, en un momento dado alguien me plantea una pregunta. Oigo una voz, pero no veo quién habla, ni podría decir tal. Fíjate, yo soy una persona que pues, perdí a mi padre cuando yo tenía 17 años, perdí a mi madre cuando tenía 30, en ningún momento estuve con ellos. Soy una persona que tiene un proyecto solidario en Kenia, tengo ahora mismo 393 niños y niñas que estudian gracias a este proyecto, en ningún momento me preocuparon los de Kenia. Bueno, esto ahora llegará. Porque esa voz lo que me hacía era una pregunta muy neta. ¿Te quieres quedar? Más o menos así, con un tono súper agradable, casi de vendedor del Corte Inglés, ¿no? ¿Te quieres quedar? Y en un tono que más o menos era como animándome a decir, oye, quédate si quieres. Porque esto es impresionante, esto es maravilloso. Y me hace gracia también pensar eso, en que era una pregunta muy abierta. Es decir, que no noté ni presión en un sentido ni en otro. Pero una pregunta también muy abierta en el sentido de que si mi respuesta era sí, me quedaba. ¿Vale? Y eso, y eso en aquel momento me parecía lo más natural. Pero de un modo casi inmediato, aunque luego me doy cuenta de que calibré varias cosas, le dije que no. ¿Vale? Le dije que no porque yo estaba muy a gusto. Pero por un lado veía que yo no estaba preparado para ese nivel de realidad realmente real que se me presentaba allí. Es decir, que mi capacidad de mirar, mi capacidad de querer, mi capacidad de ser era demasiado limitada para que el continente no era adecuado para el contenido. Que si me ofrecen una botella del mejor vino del mundo y yo estoy acostumbrado a hacer litronas con vino de brick, pues digo, pues no seas, no merece la pena. Necesito educar, necesito educar mi manera de amar y mi manera de mirar no para que me compense estar aquí, sino para que os compense que yo esté aquí. Porque además eso también lo veía muy claro. O sea, el problema no era que no lo iba yo a disfrutar, sino que me parecía indigno. Era el problema en el Evangelio se cuenta la parábola del invitado a las bodas que va y que no se pone un traje. Y le dicen, tú así no puedes estar en esta boda. En mi caso sería lo mismo, pero sin ninguna experiencia de que nadie me dijera nada o nadie me echara nada en cara, sino con la experiencia de que yo mismo me echaba en cara. Oye, Javier, tú todavía no estás capacitado para entender, aceptar, acoger este nivel de realidad. La otra
cosa que pesó, de un modo muy neto además, era el que, y creo que lo dije además, bueno, a mí me gustaría volver, lo cual indica cierta conciencia a lo mejor de muerte, ¿eh? A mí me gustaría volver para poder arreglar cosas que he hecho mal, que eran cosas en concreto interpersonales, ¿eh? O sea, eran personas, algunas con nombres y apellidos, a las que les quería pedir perdón por algo, por alguna metedura de pata, algún problema mío de carácter, algún problema, algún roce, alguna falta de educación y algo de, ¿qué dices? Oye, yo no puedo ir y dejar esto a medio hacer, ¿vale? Entonces este era el segundo factor de peso. Y lo que ocurrió es que según digo esto, pues se aceptan perfectamente mis argumentos y empiezo, y me encuentro otra vez en el túnel alejándome de allí. Entonces aparecí en el túnel de vuelta y entonces empiezan mis pesadillas. De un modo además creo que bastante inmediato, ¿eh? Por lo cual, bueno, que a lo mejor no fue inmediato, sino que luego vuelves a desconectar durante otros 3 días y la consciencia aparece ya en mitad de un sueño, bueno, de un sueño que para ti no es un sueño porque sigues sin saber ni dónde estás ni qué haces. Esta experiencia del Nadir, por cierto, el lugar se llamaba Nadir, de ahí mi insistencia en la palabra. El lugar Sí, nevado se llamaba... era el Nadir, eso era el Nadir. Pues de esa experiencia yo salía con la tarea, con la misión de contarla. ¿Cómo te llega esa sensación? No lo sé, pero es un convencimiento profundo. O sea, es el convencimiento de que aquí he tenido una vivencia especialmente significativa y esto no queda para mí. De hecho, bueno, luego me ha dado tan el pedal que escribí mi texto, que decidí en vez de intentar publicarlo, pues regalarlo, para que no hubiera, o sea, no solo no para que la gente no tuviera que comprarlo, sino para que pudiera llegar a cualquiera. De hecho, pues ha ido mucho por Hispanoamérica, ha ido mucho porque, claro, yo tenía esa sensación de don o de experiencia buena y gratuita que decía, no, esto yo lo comparto, encantado. Desde luego, en mi memoria, o sea, el texto lo escribí a la semana siguiente de salir del hospital, también porque no quería ni adornarlo, ni añadirle cosas, ni olvidarme, que de hecho supongo que si no ya me habría olvidado de mucho, ¿no? No de lo del Nadir. Mientras que de lo otro no había ninguna sensación de esto hay que compartirlo, ni es necesario, y tal. Y luego efectivamente el Nadir sí fue agradable, mientras que las alucinaciones son más bien inquietantes, todas ellas. Algunas mucho más que otras, sobre todo al principio, pero todas tienen un punto entre onírico y negativo, y a veces gracioso. Yo ha habido momentos que me reía en mi interior, pero desde luego la cualidad de la experiencia es distinta. ¿Y ese sentimiento de ultrarrealidad tampoco estaba No está. en las alucinaciones? No está. Aunque sí que había sentimientos de realidad. Sí. O sea, cuento ahí la primera pesadilla que recuerdo es
un combate en Nuevo México en un ambiente más bien amarillo, en una ciudad como destruida y tal, entre héroes de Marvel y héroes de DC. O sea, todo el grupo de los Avengers contra todo el grupo de Batman y Superman. Y la angustia que me produce pensar que se van a enfrentar Thor contra Superman, que ambos son indestructibles. Y entonces que eso va a generar una destrucción absoluta del planeta. Y eso me produce un vacío y un vértigo bestial. Mientras intento, además, eso lo estoy viendo junto a un niño, al que intento ocultarlo y ocultarlo de tanta violencia. Y cuando estoy haciendo eso, de pronto veo, y esto me produjo gran inquietud, veo todo negro, y que en el negro se va haciendo más negro todavía algo, y ahí sale el rostro de Superman, con unos ojos rojos que me mira lleno de asco. Bueno, y dices, tío, o sea, pero yo supongo que ahí estaría sudando como un pollo, ¿no? Pero ya es otra cosa, ya no es una vivencia totalmente distinta. No solo porque una es angustiosa y la otra es pacífica, sino porque esta segunda es claramente el fruto de una pesadilla, de un colocón. Claro, las alucinaciones se provocan durante el tiempo en el que el cuerpo se está desintoxicando de todo lo que te han metido para dormirte. Entonces, durante ese periodo, los enfermos pues están muy colocados. De hecho, bueno, esto también ha servido para algunos amigos que han tenido algún familiar en una situación similar y que, bueno, conociendo mi caso, se les evitó mucho agobio, porque decía que yo voy a ver a mi padre y me dice que no me conoce y que no me quiere y que solo quiere ver a mi hermana. Y digo, tú tranquila, que en una semana se le pasa. Y efectivamente era así, ¿vale? Lo que a esta amiga le pasaba con su padre, pues pasaba conmigo constantemente. Pero claro, pasaba en algo que yo sé ahora que son alucinaciones, clarísimo, y que ya entonces me extrañaban. Que en el relato pues cuento, ¿no? Pues unas enfermeras sicilianas o gente que está por ahí deambulando por la UCI, vas tomando conciencia de pronto de que estás en una UCI y tal. O sea, ahí estaba intentando despertar. Pasados unos días era consciente de que aunque fueran mujeres vestidas de negro y todas más o menos gemelas y todas más o menos calladas, eran enfermeras. Y era consciente de que una de ellas se iba a casar con un médico. Y todo eso, por lo cual yo decía, yo estoy en un hospital. Antes había tenido varias veces la sensación de que me habían olvidado atado en una cama en un desván. Lo cual era una sensación muy deprimente, porque yo no entendía por qué me habían castigado. Pero sabía que estaba castigado. Entonces, bueno, o sea, tenía una cierta conciencia de realidad. Todas estas que estás contando ahora son después. Son después. Son cuando me han empezado a despertar. Porque la experiencia de lo que ahí llamo mi nadir siempre se me aparece, bueno, y ahora mismo me sigue pareciendo totalmente distinta. ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues porque es una experiencia en la que cuando la viví era plenamente consciente de que era real. Y de la que salí con una voluntad expresa de recordar lo que había visto, lo que había experimentado y de contarlo tal y como era, sin añadirle ni interpretaciones, ni contenidos, ni nada. Entonces, eso era totalmente real. Lo de después tenía un punto de desvarío, de sueño, que yo ya me daba cuenta de que lo tenía, de que era muy extraño. O sea, digamos que son dos experiencias cualitativamente distintas. Desde fuera, los que no hemos pasado por una experiencia cercana a la muerte, podemos opinar que todo lo que se vive en ellas
puede meterse en la misma categoría de la alucinación. Pero una hipótesis hay que contrastarla, y cuando se pregunta a los únicos que pueden hacerlo, las personas que han vivido las dos situaciones como Javier, la hipótesis de la alucinación se viene abajo. Fueron dos experiencias distintas. En cualquier caso, es un privilegio escuchar a una persona como él, con una alta capacidad de expresión y de introspección, imprescindibles para sondear y transmitir la intensidad de una experiencia así. Pero luego, fíjate, le ha servido a gente. Me he encontrado luego, lógicamente, con muchas personas que han pasado el COVID, muchas personas que tienen familiares que lo han pasado, que tienen familiares que han fallecido en el COVID, y que tanto la experiencia del Nadir, como sobre todo lo que comento de la serenidad y de la paz, les ha servido muchísimo. Les ha llenado de esperanza en un momento en el que estaban muy tristes, muy amargados, muy inquietos. Claro, yo les intento subrayar una realidad, y es que lo que experimenta la familia o los médicos no tiene nada que ver con lo que experimenta el enfermo. Que muchas veces no será nada, o que puede ser una experiencia de paz alucinante. ¿Cómo lo encajas esto en tu visión cristiana? ¿O ni quieres encajarlo? Bueno, no me produce ningún trauma encajarlo. O sea, yo creo, supongo que es en el momento en que me estoy muriendo, que realmente estoy a un paso de morirme, pero vamos, a un chis, y que esa es esa experiencia del juicio particular. O sea, de eso estoy convencido. Pero de ahí a decir, he visto el cielo, he escuchado la voz de Dios y tal, digo, no, eso no. O sea, que es un... Pero bueno, sí que es un encuentro, y que es un encuentro muy grato, y que es un encuentro lleno de paz, sí, claro. Y que de hecho, claro, que es un encuentro, o sea, la palabra puede ser muy adecuada porque ahí no hay ninguna sensación de soledad. Mientras que, mira, hay otra distinción, ¿no? ¿En qué se distinguen las alucinaciones del Nadir? Pues que en las alucinaciones estaba solo. Claro, estaba tirado en una habitación, en un desván. Estaba que no me hacían caso, estaban celebrando mi cumpleaños en la UCI, pero no me invitaban a comer churros. Entonces me quería levantar para decirles, Dios, que es mi fiesta. Y entonces de pronto me encontraban que me había arrancado los tubos y tal, ¿no? Mientras que ahí no estaba solo en ningún momento. Entonces, bueno, estoy aquí con donde debo y con quien debo estar. Entonces, creo que para una mentalidad católica, cristiana, creo que de nuevo hay que recuperar la idea. O sea, por supuesto que la muerte inquieta, pero la muerte para un hijo de Dios es un encuentro con su Padre. No es algo angustioso, no puede ser algo angustioso. O sea, puede ser a lo mejor el sufrimiento y tal, pero que eso ahora mismo pues uno tampoco lo va a tener, porque si tienes cuidados paliativos o estás sedado y tal, es que no tienes dolor. Y si uno no es creyente, pues bueno, la muerte sí que puede generar un cierto vértigo, a no ser que digas, bueno, tengas una creencia, digamos, alternativa, ¿no? O sea, estos griegos que pensaban en la inmortalidad del alma, Sócrates lo dice, ¿no? Dice, para mí morir no es un problema, porque llevo toda la vida deseando conocer a Homero. Por lo cual, si el alma es inmortal, hablaré con Homero y me va a contar cosas de sus libros. Y si es mortal, pues ya no hay problema, desaparezco y se acabó. Y dices, bueno, pues algo tiene. ¿Y tu relación con Dios, has notado que haya cambiado algo después de esto o no especialmente? Yo creo que también es más tranquila, sí. Sí, vamos, tampoco es que hubiera sido nunca traumática, pero sí podía ser más de cumplir y de hacer y tal. Y ahora es de, bueno, entre otras cosas porque, o sea, es más de abandono, entre otras cosas porque tengo que vivir más abandonado porque mis fuerzas, hasta que me recupere del todo, son muy limitadas. Entonces
sea, hay veces que quiero hacer cosas y no puedo. Y hay una de las cosas que a veces no puedo hacer es, por ejemplo, rezar. Porque estoy débil o estoy dolorido y tal. Bueno, pues rezo en mi dolor. Y además le digo, oye, tío, ya te vale. Está muy bien esto de tener una prueba y de ver el nadir y de no sé qué. Me encanta que me hayas puesto así un poquito al límite y tal. Ya, déjame en paz. Déjame en paz, amor tirano. Pero no, en ese sentido es una relación muy de confianza. Muy de guiño padre-hijo, de vacilarle un poco. Y eso creo que está muy bien. Bueno, ¿qué consecuencias tiene para la vida y tal? Pues dices, bueno, pues primero eso que lo cuentas. Segundo, yo me noto más tranquilo dentro de todo entre comillas, porque me noto más tranquilo, pero eso, luego te pasa que a la semana de llegar aquí, un día me reía porque estaba mosqueado, porque la cena estaba fría. O sea, ya te envuelves a enzarzar con las tonterías cotidianas, ¿no? O estos días que estoy recuperándome de mi última operación y está siendo más costoso de lo que yo esperaba, pues hay momentos de casi que me desespero. Y que, vamos, o sea, que luego la vida es la de siempre. Y hay tráfico y entonces a veces acelero demasiado la moto pero esto me ha ayudado a intentar ser menos ansioso. Pero vamos, es un viaje maravilloso, pero luego la vida es la de siempre. Quizá con la idea de decir, pero bueno, voy a aprovecharla bien. Ojalá no la desperdicie, porque efectivamente es un tiempo que tenemos para aprender a querer, y el aprender a querer es un aprendizaje muy complejo. O sea, estoy en ese periodo de intentar recuperar la normalidad y que no acaba de llegar. Pero a la vez me lo tomo con tranquilidad. Es decir, hay momentos de sufrimiento y de queja y tal, pero a la vez digo, pero mira, tampoco es para tanto. Porque, bueno, estos son dos días, 2 telediarios, y es muy bonito. Pero bueno, lo que espero es mejor.